Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a esta primera clase del aparato estomatognático. Debemos hacer una definición de aparato estomatognático y es que corresponde a nuestro campo de trabajo o razón de ser. Es nuestro punto de partida para el trabajo como odontólogos, porque es, digamos, la delimitación regional de nuestra actividad profesional. Entonces, ¿cómo vamos a definirlo? Lo definimos como una unidad morfofuncional que está ubicada en el espacio o en la región craneofacial. Se encuentra delimitada en un plano frontal que pasa por las apófisis mastoides, es decir, tengo un plano que va de apófisis mastoides a apófisis mastoides y dos líneas horizontales que delimitan desde los bordes infraorbitarios hasta el borde inferior del hueso ioides. Es decir, este espacio o esta área que vamos a enmarcar acá con el cuadro rojo que va de apófisis mastoides a apófisis mastoides desde el arco infraorbitario o el reborde infraorbitario hasta el hueso ioides es el espacio de acción, de investigación y de tratamiento que involucra el trabajo de un odontólogo. Ese es nuestro aparato estomatognático sobre el que nosotros vamos a ejercer actividades. Ahora, se dice que es una unidad morfofuncional. ¿Por qué es una unidad morfofuncional? Porque aparte de tener una delimitación física, un espacio en donde nosotros vamos a accionar, pues en ese aparato estomatognático hay cantidad de órganos y de tejidos que articulados entre sí, permite que nosotros llevemos a cabo ciertas funciones. Por ejemplo, tenemos la actividad masticatoria. Recuerden que cuando hablábamos del macizo facial, decíamos que el único hueso móvil de la cara era la mandíbula. Pues resulta que alrededor de la mandíbula se insertan los músculos que nosotros consideramos como músculos masticatorios. ¿Por qué son músculos masticatorios? Porque todos van en función de permitir el movimiento de la mandíbula. Entonces, estructuras como esa nos van a permitir masticar los alimentos. Recuerden que cavidad bucal, que se enmarca dentro de este aparato estomatognático, corresponde a la puerta de entrada del sistema digestivo. Entonces nos permite masticar, nos permite gesticular o comunicarnos con el medio ambiente porque podemos hacer gestos. Estamos enmarcados dentro de los músculos mímicos o de los músculos faciales y recuerden que estos son los músculos de la expresión facial. Por tanto, podemos hacer expresiones como por ejemplo sonreír. También nos permite respirar, nos permite comunicarnos mediante la emisión de sonidos, es decir, a través del habla. Aparte de masticar los alimentos, podemos deglutirlos, permite la pronunciación mediante el movimiento de un órgano dentro de la cavidad bucal que corresponde a la lengua y también nos permite succionar. Esas son algunas de las funciones que nos permite este aparato estomatognático. Estas estructuras que conforman el aparato estomatognático se mantienen correlacionadas y en constante interacción. De ellas vamos a tener a manera grande como componentes del aparato estomatognático los elementos que forman parte de la oclusión, donde tenemos entonces las piezas dentarias, la articulación temporomandibular, clasificada como la única articulación móvil del macizo craniofacial. Tenemos también componentes neuromusculares. Dentro de estos componentes neuromusculares, pues vamos a señalar los músculos masticatorios y también tenemos músculos mímicos. Y como componentes pues nerviosos vamos a tener los elementos que permiten la movilidad, la sensibilidad y también la sensorialidad. Y por supuesto que vamos a tener el periodonto. Periodonto que vamos a clasificar como periodonto de inserción y periodonto de recubrimiento. Todos estos elementos van a funcionar en conjunto para formar este aparato estomatognático. Como constitución anatómica, ¿de qué está hecho este aparato estomatognático? Pues tenemos como estructura principal
la cavidad bucal, puerta de entrada del sistema digestivo. Tenemos un aparato muscular enmarcado dentro de los músculos masticatorios. Tenemos, por supuesto, la articulación temporomandibular y glándulas anexas. Estas glándulas anexas son las glándulas salivales. Vamos a tener glándulas salivales mayores y menores. Pero acá vamos a nombrar las glándulas salivales mayores y entre ellas encontramos la glándula parótida, las glándulas submaxilares y las glándulas sublinguales. Ahora bien, ¿en qué espacio se enmarca este sistema estomatognático? Pues, vamos a enmarcarlo dentro de la región facial. En términos de topografía facial, vamos a describir varias regiones, porque tenemos una región orbitaria, auricular, un área cigomática, infraorbitaria, una región geniana, en fin, parótido maseterino. ¿En qué espacio nosotros vamos a enmarcar de todas estas regiones? Vamos a enmarcar el aparato estomatognático. Pues bueno, el aparato estomatognático lo vamos a limitar a nivel de la región labial. ¿Cuáles son los límites y cuál es su contenido? En términos de límites, la región labial está enmarcada justo por debajo de la base nasal o de la espina nasal anterior. A partir de allí nosotros vamos a determinar lo que corresponde al labio o a la porción cutánea del labio. La otra línea horizontal va a ir en relación o va a ir paralela al surco mentolabial, que haría la separación de la porción cutánea del labio inferior con el mentón, es decir, en un surco mentolabial, y a nivel de ese surco voy a trazar una línea horizontal. Trazo mi otra línea horizontal en relación a la espina nasal anterior o a la base de la columna nasal. Y las líneas verticales para enmarcar esa región labial corresponden a 1 centímetro por fuera de la comisura labial. ¿Qué detalles anatómicos vamos a tener allí? Pues vamos a tener el filtrum labial, conocido también como el surco nasolabial, ¿sí? Corresponde a 2 columnas que delimitan bien este espacio que corresponde al filtrum labial. Tenemos la porción cutánea del labio superior, que está enmarcada con el número 3, la porción cutánea del labio inferior, ¿sí? Que es eh, la porción del labio inferior que está revestida de piel. Tenemos las líneas blanca superior y línea blanca inferior que corresponde al límite entre la porción cutánea y el inicio del bermellón labial. Tenemos entonces el bermellón propiamente dicho. Vamos a tener el tubérculo labial en el 5, que corresponde a una porción ligeramente abultada del labio superior, la vemos acá. Aquí tenemos entonces el tubérculo labial. Tenemos también el arco de Cupido, que es esta pronunciación en forma de corazón que tenemos en el labio superior, y la línea de Klein. ¿Qué es la línea de Klein? Es el área de transición que delimita el final del bermellón labial y el inicio de la mucosa bucal propiamente dicha. La mucosa bucal que recubre entonces la pared interna del labio. Entonces vamos a repasar esta zona. Dijimos que como límites teníamos 1 centímetro por fuera de la comisura labial, las líneas horizontales que pasan por la columna nasal y por el surco mentolabial, y allí teníamos nuestra zona o región labial. A partir de allí íbamos a determinar algunos detalles anatómicos. Entre ellos tengo el labio superior, el labio inferior. El punto de unión de ambos corresponde a las comisuras labiales. Tengo a nivel del labio superior la porción cutánea del labio superior, dos relieves que corresponden a los surcos nasolabiales que delimitan el filtrum labial. En relación a ese filtrum labial tengo el arco de Cupido
y la línea blanca que delimita la porción cutánea del labio con la porción mucosa que corresponde a esa zona de transición que es el bermellón labial. Esa línea blanca se encuentra tanto en el labio superior como en el labio inferior y también vamos a observar la presencia del tubérculo labial. Esos serían los detalles de nuestra región labial. Ahora, ¿qué consideraciones anatómicas debemos tener en cuenta? Si bien estos correspondían a los detalles anatómicos superficiales, pues resulta que esos detalles anatómicos están enmarcados dentro de una estructura que está constituida por músculos de la expresión facial. Y estos músculos pues también tendrán una irrigación y una inervación. Entonces vamos a recordar un poco esto. Tenemos dentro de nuestros músculos que ocupan esta región labial el músculo orbicular de los labios, los músculos cigomático menor, cigomático mayor. Tenemos también el triangular de los labios o el depresor del ángulo labial, el músculo cuadrado de la barba. Llega también el músculo buccinador. Vamos a tener el músculo canino o elevador del ángulo labial, el músculo elevador propio del labio superior, del ala de la nariz y del ala de la nariz. Entonces, todos estos músculos trabajan en conjunto para que nosotros podamos constituir esta región labial y que tengamos acciones como el hecho de succionar, de besar, de poder ocluir el orificio bucal. Ahora, estos músculos que se encuentran irrigados, recuerden ustedes que teníamos una arteria labial inferior, una arteria labial superior que provenían de ramas o que eran ramas colaterales de la porción facial o superficial de la arteria facial, ¿sí? En este corte sagital estamos observando entonces el labio inferior y vemos cómo ese labio, o en esa región labial, tenemos una porción cutánea del labio. Vamos a tener una porción mucosa que correspondería al bermellón labial. Luego tenemos la línea de Klein, que es la transición con la mucosa bucal propiamente dicha. En esa mucosa bucal vamos a tener glándulas salivales accesorias y pues en el espesor del labio vamos a encontrar los músculos mímicos que acabamos de nombrar y por supuesto con su respectiva inervación y irrigación como tal. Circulación nutricia y circulación de retorno. Bien. Adicional a esta región labial que corresponde al límite anterior de este aparato estomatognático, vamos a tener la región geniana. ¿En dónde vamos a encontrar la región geniana? Va a estar ubicada lateral a la región labial, es decir, que la vamos a ubicar 1 centímetro por fuera de la comisura labial hasta el borde anterior del músculo macetero. Su límite superior corresponderá al arco cigomático y su límite inferior corresponderá al margen mandibular. Este espacio entonces servirá para enmarcar lo que conocemos como la región geniana. ¿Qué podemos decir también? Que es el espacio que corresponde al área de la mejilla. Iría entonces el surco naso, desde el surco nasoyugal. Es este surco que estamos observando. ¿Cuáles son las consideraciones anatómicas? Posterior a ese recubrimiento de piel o a ese recubrimiento cutáneo, vamos a ver el paso de estructuras o de vasos sanguíneos muy importantes, porque en esta región geniana constituye el paso de lo que corresponde al trayecto de la arteria facial y de la vena facial.
cualquier lesión a este nivel pudiera ocasionar un hematoma bastante amplio porque podemos lesionar estos vasos, los vasos faciales. También vamos a tener la llegada, por supuesto, de las ramas motoras del nervio facial. Entonces vamos a ver algunos filetes que corresponden al tronco temporofacial y filetes que corresponden al tronco cérvico-facial. De hecho, acá estamos observando el ramo marginal mandibular. Adicional a eso, tenemos otros elementos como el conducto excretor de la glándula parótida, que es el conducto parotídeo. Entonces, la región facial corresponde a todo el área que abarca el espacio de la mejilla. ¿Lo ven? Justo por debajo del arco cigomático, por delante del borde anterior del músculo macetero, por 1 centímetro por detrás de la comisura labial, es decir, inmediatamente al ladito de lo que correspondía a la zona labial y sobre el margen mandibular. En este espacio estaríamos viendo músculos mímicos, por supuesto, el paso de la arteria y de la vena facial que se dirigen hacia el ángulo interno del ojo. Vamos a ver el paso también del conducto de la glándula parótida, que se ubica aproximadamente a este nivel, justo por delante del pabellón auricular. Vamos a observar con un poco más de detalle acá. En el ramo a nivel del margen mandibular, observamos la emergencia de la vena y de la arteria facial. Pasan justo sobre el músculo buccinador y vemos las ramas de los nervios correspondientes. Las ramas superficiales o motoras del nervio facial que van justamente para permitir la movilidad de los músculos de la expresión facial. Y tenemos, pues, por supuesto, el conducto parotidio o de esteno. Está penetrando justamente el músculo buccinador en este punto. Superior a esa región geniana, vamos a tener la región infraorbital. De hecho, hay libros que consideran que la región geniana se extiende desde el borde, el reborde infraorbital. Sin embargo, para ser un poco más específicos, nosotros vamos a ubicar el espacio infraorbitario como una región propia con límites definidos. Entonces, ese espacio o esa región infraorbitaria, que también forma parte de ese aparato estomatognático, irá desde el reborde infraorbitario hasta el espacio que trazamos o la línea horizontal que trazamos en relación a la región labial. ¿Qué elementos vamos a tener acá? Vamos a tener músculos mímicos, entre ellos, lo observan acá, el músculo elevador común de la nariz y labio superior, el músculo elevador propio del labio superior, músculos cigomáticos. Estos músculos están en relación a la salida o a la emergencia de ramas terminales de la rama terminal del nervio maxilar que corresponde al nervio infraorbitario. Es el encargado de permitir la sensibilidad del tercio medio de la cara. Esto acá, en una disección anatómica, podemos observar entonces en nuestra región el avance o el ascenso de la vena facial en la región geniana, tratando de dirigirse hacia la región infraorbitaria para llegar al ángulo interno de la órbita. De igual forma vemos la arteria facial en su transcurso, su recorrido, y las ramas que emergen de esa arteria facial, que corresponderán a la arteria labial superior, la arteria labial inferior y la arteria del ala de la nariz. Y acá vemos justamente cómo en relación al borde anterior del músculo macetero va pasando el conducto parotidio para penetrar el buccinador y desembocar enfrente del segundo molar superior. Eso correspondería entonces a un detalle anatómico que vamos a ver en el vestíbulo bucal, que es la papila parotidia. Entonces, todos estos elementos
están enmarcados o deben ser tratados con suma delicadeza porque están enmarcados dentro de este aparato estomatognático. Vamos a hablar de la cavidad bucal. Cavidad bucal la vamos a dividir en dos porciones, el vestíbulo bucal y la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Qué es el vestíbulo bucal? Pues como su nombre lo indica, el vestíbulo corresponde a la entrada. Es una región que está enmarcada dentro de la región labial y geniana y vamos a determinarle entonces un límite anterior, un límite posterior y su comunicación con la cavidad bucal propiamente dicha, que es una cavidad que tiene paredes definidas. Vamos a tener un techo de cavidad bucal que corresponderá al paladar duro, una pared posterior que será el paladar blando, la, el piso de cavidad bucal y una pared anterior que corresponderá a la cara posterior de la región gingivo-dental. Entonces, hablemos del vestíbulo bucal. El vestíbulo bucal es una estructura con forma de herradura abierta hacia atrás, ¿sí? Es una herradura, ¿lo ven? Abierto hacia atrás porque permite la comunicación con la cavidad bucal propiamente dicha. Vamos a describirle una cara anterolateral. Esa cara anterolateral está constituida anteriormente por la región labial y lateralmente por la región geniana. Y vamos a tener en ella algunos detalles anatómicos. ¿Qué detalles? Vamos a tener los fondos de surco vestibular superior, fondo de surco vestibular inferior, los frenillos, el frenillo labial superior, frenillo labial inferior y también vamos a tener frenillos laterales. La presencia de estos frenillos son las responsables de que al momento de elaborar una prótesis, como esta que tenemos acá arriba, que es una prótesis total superior, tengamos la presencia de estas escotaduras. ¿Por qué? Porque son los espacios para permitir el movimiento, el libre movimiento de nuestros frenillos, que son las estructuras que permiten limitar y condicionar el movimiento de la estructura labial. Detalles anatómicos que vamos a tener dentro de este vestíbulo bucal, acá lo estamos viendo. Entonces tenemos un fondo de surco vestibular superior, un fondo de surco inferior, los frenillos, en este caso el frenillo labial superior, y tenemos frenillos laterales, que son estos que estamos observando acá. Existen a veces inserciones de frenillo bastante fuertes, como la que estamos observando acá, que es un frenillo bastante grueso, que son los responsables de generar la presencia de diastemas, porque la fuerza que ejerce este frenillo, la fuerza muscular, pues mantiene la separación de las piezas dentales. Bien, ¿qué más tenemos? En relación al carrillo, vamos a tener que esa cara interna de la mejilla, que es lo que nosotros llamamos carrillo, va a tener un detalle anatómico que corresponde a la línea alba. La línea alba no es más que una especie de relieve que se crea por la interdigitación o intercuspidación de las piezas dentales. La cara posterior de este vestíbulo bucal corresponde a la cara anterior de todo esto, que corresponde a la región gingivo-dentaria, que permite la comunicación con la cavidad bucal a través de los espacios interproximales y a través del triángulo retromolar que vamos a ubicar en la porción posterior de la rama mandibular. Y acá estamos observando que justo enfrente del segundo molar superior vamos a tener la presencia de la papila parotidia. ¿Qué es la papila parotidia? Es el punto de desembocadura del conducto parotidio o de esteno. Recuerden que cuando hacíamos la descripción de la región geniana, ese conducto parotidio sale del borde anterior de la glándula parótida, pasa superficialmente al músculo massetero
para penetrar el músculo buccinador. Como bien conocemos, la mejilla o esta región geniana está hecha en gran medida por este músculo buccinador que está penetrado por este conducto. Y lo vemos desembocar justo enfrente del segundo molar superior. Entonces es un punto donde va a drenar una de las glándulas salivales mayores. Bien, una vez que conocemos los detalles del vestíbulo bucal, vamos a hablar de nuestra pared posterior, que es la región gingivodental. ¿Qué es la región gingivodental? Pues es la región constituida por las piezas dentarias y su sistema de anclaje, que corresponde al sistema periodontal. Este sistema periodontal o estructura periodontal está dividida en dos. Vamos a tener un periodonto de protección y un periodonto de inserción. ¿Cuál es el periodonto de protección? El periodonto de protección es el que está constituido por la encía y vamos a tener distintos tipos de encía, mientras que el periodonto de inserción es el que va a permitir la presencia y el mantenimiento de la pieza dentaria en su hueso de anclaje o en el hueso alveolar. Entonces, a esas estructuras, el periodonto de inserción corresponderá entonces al hueso alveolar, al ligamento periodontal, el cemento radicular que permite la inserción de ese ligamento periodontal para que vaya desde el hueso alveolar hasta la raíz dentaria. Estas estructuras corresponderán al periodonto de inserción, mientras que la estructura de recubrimiento de ese hueso alveolar corresponderá al periodonto de protección. En relación a las piezas dentarias, debemos conocer que los seres humanos somos seres bisiodontos porque tenemos dos denticiones. Existe una dentición temporaria y también vamos a hacer el recambio de esta dentición, por eso es temporaria, por una dentición permanente. Entonces, como tenemos dos denticiones, nos vamos a clasificar como seres bisiodontos y heterodontos. ¿Por qué somos heterodontos? Porque tenemos la forma o el diseño de nuestros dientes es distinto. Tenemos varios em, grupos dentarios. Entonces vamos a tener los incisivos, los caninos, los premolares y los molares. Cada uno de ellos con características anatómicas distintas que permiten que pues cumplan con funciones diferentes también. Si hablamos de la estructura que compone pues una pieza dentaria, histológicamente vamos a tener el esmalte ocupando la porción coronal y es la capa más externa y más dura que no tiene la capacidad de regenerarse. Tenemos posterior a eso una estructura con una composición de materia orgánica mucho más alta que corresponde a la dentina y luego vamos a tener la pulpa. De hecho, se habla de un complejo dentino-pulpar porque están íntimamente relacionados. En la pulpa dentaria vamos a encontrar elementos vasculares y nerviosos fundamentales para mantener la vitalidad de nuestra pieza dentaria. En términos anatómicos, vamos a describir en una pieza dentaria tres estructuras fundamentales que corresponderán a la corona, al cuello y a la región radicular. El cuello corresponde al punto de unión entre la corona y la raíz. Cuando hablamos del sistema periodontal, hablamos de los tipos de periodontos, un periodonto de inserción y el periodonto de protección. El periodonto de inserción, como les comentaba, es el que permite el mantenimiento de la pieza dentaria en su posición o en su anclaje óseo. Recuerden que teníamos en el maxilar superior la apófisis alveolar y en la mandíbula también teníamos una apófisis alveolar. Esas apófisis alveolares son las que permiten la inserción de las piezas dentarias. Entonces, el periodonto de inserción estará constituido por el hueso alveolar, el ligamento periodontal, el cemento radicular
¿Por qué? Porque las fibras del ligamento periodontal van insertas tanto en el cemento radicular como en el hueso para permitir el mantenimiento de nuestra pieza. De hecho, está clasificado este tipo de unión de hueso con diente, está clasificado como una articulación de tipo fibrosa conocida como gónfosis, que es nuestra articulación alveolo-dental. En lo que corresponde al periodonto de protección, el periodonto de protección está constituido por la encía, es ese tejido de recubrimiento de esas apófisis alveolares, porque obviamente no tenemos el hueso desnudo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Ese periodonto de protección se va a clasificar en tres tipos de encía, porque tenemos una encía marginal o encía libre. Esa encía marginal tiene la característica de ser festoneada, festonea el cuello de las piezas dentarias y pues es la encía marginal porque es la encía límite en relación con la pieza dentaria. Es una encía que no se encuentra adherida. Luego vamos a tener la encía adherida que se ubicará inmediatamente posterior a la encía marginal. La encía marginal en condiciones de salud va a tener una profundidad, esa encía libre, entre 1 a 3 milímetros. Posterior a eso vamos a tener un surco gingival que permite o que es, digamos, el límite de nuestra encía adherida. Y esta encía adherida se va a continuar en relación a los fondos de surco vestibular, se continúa con la mucosa bucal. Otro tipo de encía que tenemos es la papila interdentaria, que es la que permite el llenado de los puntos interproximales de las piezas dentarias y le da esa característica festoneada a la encía. Ahora, una vez que hemos definido todas las estructuras que componen el vestíbulo bucal, vamos a definir la cavidad bucal propiamente dicha. La cavidad bucal propiamente dicha la vamos a describir como una especie de cajita. Esta cajita tiene una pared superior, una pared inferior, una pared posterior y una pared anterior. ¿Quién es nuestra pared anterior o nuestra pared anterolateral? Porque recuerden que tiene forma de herradura. Pues nuestra pared anterolateral corresponderá a la cara posterior de la región gingivodentaria. La pared superior, ¿quién es? El paladar duro, que viene a ser el piso de las fosas nasales. La pared inferior es el piso de cavidad bucal y la pared posterior corresponderá al paladar blando, que permite la comunicación a través del istmo de las fauces con la orofaringe. Hablemos o vamos a definir la pared inferior de cavidad bucal. Resulta que la pared inferior de cavidad bucal a su vez es como si fuera una especie de cajita que está por debajo de la que ya acabamos de definir. Es decir, este espacio que es la pared inferior de la cavidad bucal propiamente dicha, a este espacio lo vamos a delimitar como su pared superior desde la mucosa sublingual hasta el piso muscular propiamente dicho. Entonces acá vamos a tener otra especie de subcajita. Entonces, ¿cuáles serían nuestros límites? La pared superior de esa, digamos, el piso de cavidad bucal correspondería a este punto que estamos señalando con la flecha que correspondería a la mucosa sublingual, mientras que el piso propiamente dicho, cavidad bucal, correspondería al músculo miloioideo. En este espacio comprendido entre el músculo miloioideo y la mucosa sublingual, vamos a tener una gran cantidad de elementos vasculares y nerviosos y también de estructuras glandulares. Acá estamos observando, por ejemplo, en la fosa, ubicada en la fosa sublingual, vamos a ubicar una de nuestras glándulas salivales mayores, que es la glándula sublingual. A nivel, estos serían nuestros límites superior e inferior. Nuestros límites, el límite lateral sería la cara anterolateral del cuerpo mandibular
y la pared interna está hecha por un tabique muscular que corresponde a la musculatura extrínseca e intrínseca de la lengua. Entonces, este espacio tiene un contenido realmente importante. Vamos a tener acá la glándula submandibular, también la glándula sublingual. Esto corresponderá al piso propiamente dicho, que corresponde al músculo miloioideo, y vamos a tener el paso del conducto excretor de la glándula submandibular, la vena sublingual, la arteria lingual y el nervio lingual, por supuesto, igual que el paso del nervio hipogloso. Y también observamos acá otro detalle de constitución parasimpática que corresponde al ganglio submandibular. Entonces ahí tenemos nuestro límite superior es la mucosa sublingual, límite inferior el músculo miloioideo. Lo observamos acá. Este será el músculo miloioideo y esto será la mucosa sublingual. Medialmente tenemos un tabique constituido por los músculos que constituyen la lengua como elemento dentro de nuestra cavidad bucal. La pared superior corresponde a la región palatina, o lo que nosotros describíamos como la bóveda palatina. ¿Dónde se encuentra? Está enmarcada por debajo de la región nasal porque corresponde al piso de las fosas nasales. Se encuentra por delante de la faringe y se encuentra hacia adelante, se continúa con la región tonsilar y gingivodentaria. ¿Lo ven? Esta región que corresponde a una forma de herradura corresponde a la región gingivodentaria. Y su límite posterior corresponde al istmo de las fauces porque ya es paladar blando, que sería la pared posterior de la cavidad bucal propiamente dicha. ¿Qué elementos óseos constituyen esta bóveda palatina? Pues está constituida por la apófisis palatina de los huesos maxilares y la lámina horizontal del hueso palatino. Eso correspondería a la formación del paladar duro. Ahora, la región palatina completa se extendería al paladar duro y también al paladar blando, ¿sí? Ese paladar blando o el límite inferior de ese paladar blando delimita el istmo de las fauces. ¿Qué es el istmo de las fauces? Es el espacio enmarcado a nivel superior delimitado por el velo del paladar y el pilar posterior del velo del paladar y en su base por la base de la lengua. Todo este espacio corresponderá entonces al istmo de las fauces, que sería la comunicación con la orofaringe. Entonces, cuando hacemos la división de esa región palatina, hablamos de paladar duro y de paladar blando. Paladar duro, que corresponderá al techo de cavidad bucal, y paladar blando, que será la pared posterior de la cavidad bucal propiamente dicha. Paladar duro, o la pared superior de cavidad bucal propiamente dicha. En términos de constitución ósea, será entonces las apófisis palatinas de los huesos maxilares y la lámina horizontal del hueso palatino. Esta estructura ósea va a estar recubierta por una submucosa y mucosa que está ubicada sobre un tejido conectivo y va a delimitar la presencia de algunos detalles anatómicos. Visto, sí, donde tenemos acá entonces las arrugas palatinas, la papila incisiva, el rafe medio. Si levantásemos esta mucosa, vamos a encontrar un tejido conectivo, vamos a encontrar los agujeros palatinos posteriores, el agujero incisivo, de donde va a partir la irrigación y la inervación de esta pared.
Entonces, vamos a ver los detalles. Acá tenemos la papila incisiva, que está justo sobre eh, el punto del agujero incisivo, el rastre medio y las rugas palatinas o las crestas palatinas transversales. ¿Quién se encarga de la inervación y de la agregación del paladar duro? Pues vamos a tener, a partir del conducto incisivo, sale la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la arteria maxilar interna. Esa arteria se dirige hacia atrás y del agujero palatino posterior sale la arteria palatina mayor, rama también de la arteria maxilar interna. En términos de inervación, vamos a tener la presencia de las eferencias del ganglio pteriopalatino. Recuerdan los nervios dentarios anteriores, medios y posteriores que tienen su emergencia a partir de los agujeros palatinos posteriores y accesorios y a partir del agujero incisivo vamos a tener la salida del nervio nasopalatino. Todos eferencias del ganglio pteriopalatino. Volvemos a observar acá el detalle. Justo la papila incisiva se encuentra cubriendo el agujero incisivo y tenemos la presencia de las rugas transversales y del rastre medio. Ahora vamos a ver la pared posterior que corresponde al velo del paladar, también conocido como el paladar blando. Este velo del paladar o paladar blando es una estructura soportada por una aponeurosis, que es la aponeurosis palatina, tiene un recubrimiento mucoso y por supuesto que tiene músculos. ¿Qué músculos? Vamos a tener la presencia de 5 músculos que corresponden al músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo, músculo elevador del velo del paladar o periestafilino interno, el músculo palatofaringio o palatoestafilino, el músculo palatogloso o glosoestafilino y el músculo ácigos de la úvula. Todos esos músculos están enmarcados en este espacio. Ven que el músculo ácigos de la úvula forma parte característica de lo que corresponde al istmo de las fauces. Ahora, para que estos músculos puedan estar insertos o determinar la forma del velo del paladar, pues vamos a tener una aponeurosis palatina. Sobre esa aponeurosis palatina se van a insertar estos músculos del velo del paladar. Entonces, ¿dónde se inserta la aponeurosis palatina? Se va a insertar en el borde posterior del paladar duro. Entiéndase entonces el borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino, la espina nasal posterior y el gancho o ámulus erigoideo. En esa aponeurosis palatina vamos a ver insertos los músculos que forman parte de este velo del paladar. Entonces empezamos a definir este señor que es el músculo periestafilino externo o tensor del velo del paladar. Lo vamos a ver inserto en la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides, en una inserción medial, es decir, más cerca de la línea media porque está por dentro de el detalle anatómico que observamos en esa cara infratemporal que corresponde al agujero oval. Va a estar inserto en la apófisis pterigoides, específicamente en el detalle anatómico que corresponde a la fositis escafoidea, y va a estar inserto en la cara anteroexterna del cartílago tubárico. ¿Cuál es el cartílago tubárico? El cartílago tubárico es esta estructura. Recuerden que cuando hablábamos de la tuba auditiva, decíamos
que era una estructura que tenía una porción ósea muy pequeña y una porción cartilaginosa bastante amplia. Cuando hablamos de el cartílago tubárico, nos referimos a esa estructura cartilaginosa de la tuba auditiva. De hecho, ven acá, esta es la tuba auditiva y esto corresponderá al orificio faríngeo de la tuba auditiva, justo en la cara externa de lo que correspondería a la nasofaringe, ya que esta estructura corresponde a las coanas. Entonces, como inserción proximal del músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo, tenemos la cara infratemporal, aquí lo vemos, del ala mayor del esfenoides, la fosa escafoidea, que está en relación acá con la apófisis pterigoides, y la cara anteroexterna del cartílago tubárico. Para insertarse distalmente o para terminar su inserción, aquí lo ven, en el gancho o ámulus pterigoideo y llegar a la cara inferior de la aponeurosis palatina. ¿Dónde ubicamos la aponeurosis palatina? A este nivel, justo a este nivel. ¿Cuál es la acción de este músculo? Pues como su nombre lo indica, es tensor del velo del paladar y dilatador de la trompa auditiva o de la tuba auditiva, mejor dicho. ¿Sí? Es por esto que comentábamos que cuando existe un cambio de presión, se nos tapan los oídos y masticamos o gesticulamos y automáticamente destapamos porque descomprimimos la tuba auditiva. Otro músculo corresponde al músculo elevador del velo del paladar o periestafilino interno. Es este músculo que estamos observando acá. Este músculo se va a insertar en el borde inferior del peñasco del temporal, en la cara anterior e interna del conducto carotidio y en la porción inferior del cartílago tubárico. Para terminar, insertado distalmente en la cara superior de la aponeurosis palatina. ¿Cuál es su función? Elevar el velo del paladar. El músculo ácigos de la úvula es uno de los músculos que tiene la inserción más sencilla porque él va desde la espina nasal posterior hasta el vértice de la úvula, es decir, que él va a caer en un borde libre y pues corresponde o permite delimitar lo que correspondería al istmo de las fauces. Cuando este músculo se contrae, el músculo ácigos de la úvula, pues acorta el velo del paladar, por tanto, amplía lo que corresponde al istmo de las fauces. Los músculos que corresponden a los pilares anteriores y posteriores del velo del paladar, entonces acá vamos a definir el músculo palatogloso. El músculo palatogloso es el pilar anterior del velo del paladar. Es ese pliegue que vamos a observar, o el primer pliegue que vamos a observar en cavidad bucal. Y corresponde o va a estar inserto en la cara inferior de la aponeurosis palatina, es decir, acá en la cara inferior de esa aponeurosis, y va a dirigirse hacia los bordes laterales hasta llegar a la punta de la lengua. Cuando este músculo se contrae, pues estrecha el istmo de las fauces. El pilar posterior del velo del paladar corresponde al músculo palatofaringeo. Ese músculo palatofaringeo va a tener tres fascículos. Un fascículo palatino, que es su fascículo principal, porque está inserto en la cara superior de la aponeurosis palatina. Va a tener un fascículo tubárico que va a estar inserto en el extremo, aquí lo observan, esta es la tuba auditiva, en el extremo inferior del cartílago tubárico y va a tener un fascículo que va a estar en relación al gancho o al ámulus pterigoideo. Va a terminar inserto distalmente en el cartílago tiroides y en la cara posterior de la faringe. Este espacio enmarcado entre el pilar anterior del velo del paladar, es decir, el músculo palatogloso y el músculo palatofaringeo, delimitan la estructura que es la fosa amigdalina para la amígdala palatina.
¿Cuál es su acción? Bueno, pues este músculo permite elevar la laringe y la faringe, construir el istmo de las fauces. Para observarlo un poquito más y comprender un poquito más las inserciones, porque pues son un poco complicadas, acá vamos a tener insertos en el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. Acá va a estar inserta la aponeurosis palatina. Acá estamos observando el músculo tensor del velo del paladar. Lo ven que esta es la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. Acá tengo el agujero oval y va a estar inserto justamente en relación a la cara o por dentro de ese agujero oval, cara inferior o cara infratemporal del ala mayor del esfenoides por dentro de la inserción del agujero oval. Lo vemos acá. La fosa escafoidea va a insertarse en el gancho amulo-pterigoideo para terminar en la cara inferior de la aponeurosis palatina. Esta estructura que vemos acá corresponde a la tuba auditiva, ¿sí? O lo que conocemos como el cartílago tubárico, y vemos su inserción en la cara antero-externa de ese cartílago tubárico, mientras que el músculo elevador del velo del paladar va a estar en relación a el conducto carotidio, a la cara anterointerna del conducto carotidio, borde posterior, borde inferior del peñasco del temporal, y va a llegar a la cara superior de la aponeurosis palatina. ¿Listo acá? Esto será el músculo elevador del velo del paladar y este corresponderá al músculo tensor del velo del paladar. Entonces, esas serían las estructuras que delimitan y que conforman la región palatina. Clínicamente visto el istmo de las fauces, esto es lo que vamos a ver si le pedimos a nuestro paciente que abra la boca. Entonces vamos a observar eh, el istmo de las fauces, que es este espacio, que está delimitado inferiormente por la base de la lengua, vemos acá, delimitado por la base de la lengua. Vemos el borde libre de la úvula, ¿sí? Esto sería el músculo ácigos de la úvula, recubierto por supuesto de mucosa. Y acá tenemos el pilar, en el número 4, el pilar anterior del velo del paladar. Acá el pilar posterior del velo del paladar y entre ellos la amígdala palatina. Lo observamos acá a nivel esquemático. Pilar anterior, el músculo palatogloso o arco palatogloso. Este será el arco palatofaringio y entre ellos la amígdala palatina. Borde libre del istmo de la fauce corresponde a la úvula y la base está formada, o el margen inferior está formado por la base de la lengua. Esta sería nuestra comunicación, o lo que vemos a nivel posterior corresponde a la pared de la orofaringe. Inervación del velo del paladar. ¿Qué se encarga de la inervación? Pues tenemos inervación sensitiva e inervación motora. La inervación sensitiva corresponde a las diferencias del ganglio pterigopalatino. ¿Por qué? Porque a partir del agujero palatino posterior emergen los nervios palatinos posteriores y medios que se dirigen entonces hacia atrás para darle inervación desde el punto de vista sensitivo, y la inervación motora corresponderá al músculo tensor del velo del paladar y corresponde a una rama del nervio mandibular, es una de sus ramas colaterales. Vamos a tener inervación del nervio glosofaringeo para el músculo palatogloso y la inervación del plexo faríngeo constituida por el nervio vago y también por el glosofaríngeo.
La irrigación del paladar blando corresponde a las arterias palatinas ascendentes y descendentes. La arteria palatina descendente es rama de la arteria maxilar interna. La arteria palatina ascendente es rama de la arteria facial en su porción profunda y la arteria faríngea ascendente que corresponde a una rama colateral de la arteria carótida externa. ¿Sí? Mientras que pues el paladar duro, como lo vemos acá, está irrigado por la rama terminal de la arteria maxilar interna, que es la arteria esfenopalatina, y por la arteria palatina descendente, que es la arteria que se vuelve arteria palatina mayor. Cavidad bucal está inervada por entonces el nervio trigémino. ¿Qué ramas? El nervio maxilar y el nervio mandibular. Las diferencias del ganglio pterigopalatino, del ganglio óptico y del ganglio submaxilar en lo que corresponde al piso de cavidad bucal. El nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Recuerden, nervio vago para la base de la lengua. Nervio glosofaringeo corresponderá a los músculos del velo del paladar. Además, el nervio glosofaringeo y el nervio vago constituyen el plexo faríngeo. El nervio facial para el vestíbulo bucal, propiamente dicho. Las diferencias del ganglio pterigopalatino, ganglio óptico y la ganglio maxilar, porque recuerden que en la mucosa bucal existen glándulas salivales accesorias que requieren de la inervación autónoma y la inervación sensitiva, por supuesto, a partir del nervio trigémino mediante el nervio maxilar y el nervio mandibular. A grosso modo, la irrigación corresponderá entonces a la arteria lingual, a la arteria facial, arteria faríngea ascendente, estas tres ramas colaterales de la arteria carótida externa y la arteria maxilar interna, rama terminal de la arteria carótida externa. Eso ha sido todo, correspondiente pues a los límites de cavidad bucal, y pues la siguiente clase corresponderá a los elementos que se encuentran dentro u órganos que ocupan la cavidad bucal.